You wanna dance? Muy buenas tardes, que el Señor te bendiga en esta tarde muy especial, teniendo 25 grados, increíble, no puede ser. Después de unos días de mucho calor que rebasamos prácticamente los 43 grados, la sensación térmica era agobiante y hoy el Señor nos regala 25 grados para poder desde este lugar, desde la iglesia, Cristo viene pronto aquí en el sofá de CBP Juvenil, poder transmitir y llegar hasta donde vos estás. Siempre digo que no llegamos solamente a una sola persona, a millares de personas y a lo mejor en todo el globo, en todo el universo, gracias al Internet y a Facebook Live. Y desde este lugar, desde el sofá de CBP Juvenil, te damos la bienvenida. Quiero que te conectes con nosotros, quiero que puedas hoy hacer oído y participar un poco del tema que hoy nos va a cautivar y nos va a dar esa comezón de querer saber mucho más acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia, porque en esta tarde vamos a hablar acerca de las señales de los últimos tiempos. ¡Wow! Un tema apasionante, un tema que no te va a dejar indiferente, porque tiene, yo sé, muchas aristas, muchos puntos a tratar, pero hoy queremos centrarnos en las señales de los últimos tiempos. Y te agradezco que desde ya te estés conectando y antes de terminar la transmisión vamos a leer los comentarios, vamos a leer los saludos, pero desde ya te invito a que te puedas conectar y puedas decirnos desde dónde nos ves, quién sos, desde dónde nos ves y un saludo y quizás alguna opinión respecto al tema y por qué no quizás algunas preguntas o interrogantes que nos puedas lanzar. Y bueno, para tratar este tema acerca de las señales de los últimos tiempos, invitamos a un hermano que es de la casa, que es conocido nuestro, que siempre nos está ministrando y predicando la palabra de Dios dentro de nuestra iglesia, en los cultos, en las vigilias, y muchos de los hermanos seguramente ya van a conocer de quién estoy hablando. En este momento les presento a Juan Pablo Torres. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros en este sofá. Gracias, Marcos, por la invitación. Que Dios te bendiga, Dios bendiga a toda la audiencia, a todos los hermanos que nos están viendo y a las personas que están viendo por primera vez. Bueno, este es un tiempo en que el Señor se quiere manifestar en la vida de cada uno de ellos. Amén, buenísimo. ¿Qué te parece si así, sin más preámbulos, sin detenernos ya, porque el tema es demasiado llamativo, Juan Pablo? Yo sé que vos y yo manejamos algunas cositas, ciertamente no somos eruditos, ¿verdad? No tenemos esa maestría que a lo mejor quisiéramos tener, pero amamos lo que Dios está haciendo, amamos los caminos del Señor, su reino, y no podemos ser indiferentes a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Por eso el tema que hoy vamos a tratar se llama señales de los últimos tiempos. ¿Y qué te parece si vamos a ir estructurando las ideas? ¿Verdad? Desde el inicio vamos a estructurar y luego al final vamos a dar una conclusión el cual nos pueda ayudar y para aquellos que nos están viendo también puedan entender un poquito de qué es lo que vamos a hablar y son justamente las señales del fin. Y ahí ya viene una pregunta que yo quiero hacerte, Juan Pablo, en esta tarde, porque el título se llama Señales de los últimos tiempos y entonces yo me pregunto, y cualquiera se va a preguntar en esta tarde, ¿qué es una señal? ¿Por qué la Biblia llama la palabra señales? ¿Y qué es lo que quiere darnos a entender ese término de señales? Así es, Marco. El mejor ejemplo para hacer una comparación de lo que es una señal, señal es un indicativo que te dice o te avisa sobre algo, la proximidad o la cercanía. Y el mejor ejemplo que podemos tener en cuanto a señal son las señales de tránsito, para hacer un poco una analogía con lo que son las señales de los últimos tiempos. Y por ejemplo, Marcos, cuando vos te vas, qué sé yo, te vas a ir por ruta 1 y de repente hay un letrero, ¿verdad?, que indica una curva,
Sabemos que está indicando que hay una curva peligrosa. Ujú. Y yo te digo, Marco, ese letrero va a estar ubicado, no va a estar, o sea que no va a estar ubicado 1 o 2 kilómetros antes. Va a estar ubicado a 150 o a 250 metros antes de llegar a esa curva peligrosa. Justamente porque, para que el conductor ya vaya frenando, vaya disminuyendo esa velocidad para poder ingresar por esa curva, ¿verdad? Normalmente sin que ocurra ningún accidente, ¿verdad? Pero hay algo muy especial también aquí, Marcos, que las señales de tránsito vienen en imágenes, no está escrito allí curva peligrosa a 150 metros, sino que tiene una imagen, un color amarillo y una curva, indica una línea así encurvada, ¿verdad? Y aquí hay dos cosas. Primero, saber interpretar esa señal. Wow. El conductor tiene que saber interpretar esa señal. Tiene que saber el significado de eso. Si no sabe el significado, obviamente que se vaya a encontrar posiblemente con una curva. Exacto. Va a ir a toda velocidad y posiblemente ocurra algún accidente. Y dos, que esa señal está ubicada a una cierta distancia, pero ya cercana al peligro. ¿Y qué nos da a entender esto, Marco? En la señal de los últimos tiempos es lo mismo. Tenemos que saber interpretar las cosas que están aconteciendo. Nos indica la cercanía o la lejanía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Y las señales de los últimos tiempos, a medida que nosotros vamos viendo, es porque ya está cerca, ¿verdad? Así, haciendo la analogía con el tema de la señal de la curva peligrosa. Entiendo, sí. Cuando vemos una señal de curva peligrosa es porque ya está cerquita la curva. Cuando vemos estas señales, las interpretamos correctamente espiritualmente, según la palabra, podemos ver entonces, esa señal nos indica que Jesús ya está cerca, que el fin ya está cerca. Entiendo. O sea, mira un poco, Juan Pablo, lo que me estás diciendo. Es demasiado trascendental porque qué bueno es nuestro Señor de que nos da, o sea, nos ama tanto el Señor, de que nos da ciertos indicativos o avisos o símbolos o señales, como así, de que algo se avecina. Y acá hay algo importante que dijiste, tenemos que saber interpretar para poder prepararnos. Más que uno a lo mejor seguramente maneja o conduce un automóvil o una moto, pero ¿de qué sirve manejar esa moto o ese auto y no te preparaste y no sos un entendido de las señales, ¿verdad? Entonces justamente, Juan Pablo, eso es lo que estamos queriendo con esto. Así. De que nosotros a través del sofá podamos estar atentos y podamos saber interpretar. Y ahí dijiste algo muy primordial. ¿A la luz de qué? A la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios. Y justamente en Mateo 24, Jesús da las señales de los últimos tiempos, ¿verdad? Si nosotros vamos a Mateo, el Señor Jesús empieza a citar y habrá guerra, habrá terremotos, habrá hambre, habrá pestes, ¿verdad? Y esto solo es principio de dolores, dice. Y después ya vemos que el Señor ya habla de una gran tribulación cual nunca hubo desde que hubo hombres sobre la tierra. Wow. A ver, esto está genial, esto está demasiado gusto de hablar de esto. En primer lugar, las señales ya están, Juan Pablo. ¿Están las señales? Marcos, las señales, ¿dónde sabemos? O sea que posiblemente las señales ya estaban ocurriendo desde hace unos años anteriores y están ocurriendo y van a seguir viniendo. La cuestión está en saber interpretar, en saber discernir. Esta es una señal que el Señor está enviando. Y yo te quiero hablar de una señal contundente. Aparte de las tantas que hay, ¿verdad? Aparte de las tantas que hay. La señal número 1 vendría a ser el renacimiento de Israel como nación el 14 de mayo de 1948. Sí, a ver, Paraguay tuvo
un lugar Un muy lugar privilegiado. preponderante dentro de toda esa historia. ¿Vos sabías eso? Sí, o sea que Dios también usó a Paraguay Ujú. para el cumplimiento profético. ¿Por qué digo que es un cumplimiento profético, Marco? Sí. El profeta Daniel y el Señor Jesús profetizaron sobre la destrucción de Jerusalén Ujú. y el templo en el año 70, ¿verdad? Por los romanos. En Daniel capítulo 9, del Sí. versículo 25 y 26, te voy a leer así rápidamente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso se cumplió, Marcos, en el año 70, después de Cristo. Es una señal. Ahí ya se cumplió una de las señales. Ujú. En Lucas capítulo 21, versículos 5 y 6 y el versículo 20, dijo el Señor: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Hablando sobre esa destrucción, ¿verdad? Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Vemos ese cumplimiento, Marcos. Y este evento marcó el inicio del exilio romano también, ¿verdad? Por líderes y élites judías que fueron exiliados, asesinados y vendidos como esclavos. En el año 132 después de Cristo, un rey, Bar-Jobá, se rebeló contra Adriano, que era el que estaba gobernando en Roma en ese momento. Y en el año 135 después de Cristo, el ejército de Adriano derrotó a los ejércitos judíos y la independencia judía se perdió ahí. Imagínate, en el año 132 ocurrió esto. Como castigo, Adriano cambió el nombre de Jerusalén a Aelia Capitolina. La convirtió en una ciudad pagana y prohibió a los judíos vivir allí. Judea y Samaria pasó a llamarse Siria-Palestina. En el año 135 ocurrió esto. O sea que, a partir del año 135, Israel desapareció. Los judíos como nación desapareció. Y hubo una promesa, ¿verdad? De parte, Dios prometió restaurar a la nación de Israel. En Jeremías 23 dice: pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde los he expulsado. Los volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. En cambio dirán: tan cierto como que el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra, desde la tierra del norte y todos los países donde Él envió al destierro, entonces vivirán en su propia tierra. Todo esto nos dice también Ezequiel 11, cuando Dios ha prometido el regreso que va a traer a su propio pueblo y los va a implantar nuevamente a su tierra. Amós 9, traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas, reedificarán sus ciudades y que estaban en ruinas. En Zacarías 8, versículo 7 también, versículo 8 dice: yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. En Isaías, capítulo 66, versículo 7 al 9, se profetizó acá. Isaías profetizó el nacimiento de Israel como nación para el cumplimiento de esa promesa que estuvimos viendo. En el versículo, escucha bien, Marco, lo que dice del 7. Aún antes de que comenzaran los dolores de parto. Dolores de parto. Miren, Jesús habló, esto es principio de dolores. Así es. Aún antes que comenzaran los dolores de parto, Jerusalén dio a luz un hijo. ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero
para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido su hijo. Israel, el 14 de mayo de 1948, se constituyó y volvió a nacer como nación en un solo día. Y ahí vemos el claro cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque Israel en el Antiguo Testamento fue utilizado por Dios para que sea luz a todas las naciones. Así es, sí. Después vino Cristo. De Cristo nació nació la iglesia. Y entonces, en el año 135, desapareció la nación de Israel. El Señor empezó a utilizar a la iglesia, que es hasta hoy, como luz y sal a todo el mundo, para llevar el evangelio a toda criatura. Pero después, Dios tiene que volver a utilizar a la nación de Israel para que vuelva a ser luz y sal en la tierra. Pero ya a un Israel que será redimido por el Señor, así Claro. como tuvo que haber sido aquella primera vez cuando ellos le rechazaron, esta vez lo van a aceptar. Y de ahí es que vendrán los 144.000 sellados que van a evangelizar a todo el mundo en el periodo de la gran tribulación. Así mismo. Entonces, Marcos, no puede, o sea que la iglesia y Israel no pueden convivir juntos. O Dios usó a uno o al otro. En su tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios utilizó al pueblo de Israel. Hoy le está utilizando a la iglesia. Después Dios en su promesa va a utilizar nuevamente a Israel para que sea luz a las naciones. Y eso va a ser posible con los 144.000. Pero ¿dónde está el tema? Que ya vimos que Dios empezó a traer a todos los judíos nuevamente a su tierra. Claro. Hasta hoy día vemos que hay la famosa aliyá, que están yendo judíos de todas las naciones, están llegando en el avión de Israel. Hasta hoy día se están adhiriendo a la nación de Israel. Nuevamente, Dios está trayendo a su pueblo. ¿Por qué? Porque de ahí van a salir los 144.000 sellados. Es decir, que ya el tiempo de la iglesia ya está por culminar, Marco. Sí. ¿Te das cuenta? Y yo también me doy cuenta, seguramente los que están viendo y escuchando también, cómo Israel siempre tuvo un plan, digamos, principal dentro de todo el engranaje o el plan de Dios para la salvación a todas las naciones, ¿verdad? Y eso me llama mucho la atención, que es una de las señales de los últimos tiempos, de las señales del fin. ¿Cuáles serían las otras señales? Hay uno que siempre yo suelo escuchar en las predicaciones, que se habla de que vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas, de lo que el Señor nos habló justamente en Mateo 24. Pero ¿cuáles son algunas de ellas? O por lo menos si tenemos tiempo para citarlas, por lo menos en su totalidad. Bueno, y en Mateo 24 Jesús le dijo al pueblo de Israel en ese momento, les dijo que los principios de dolores, le habló sobre los principios de dolores que van a venir falsos cristos, guerras, rumores de guerras, hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares. Y eso ya ha estado ocurriendo desde hace tiempo atrás. Solamente que a medida que nos aproximamos más a la venida del Señor, todas estas señales se van intensificando. Si vos te das cuenta, hoy vos lees en las noticias y hay incendio, a la vez hay terremoto, a la vez hay virus, a la vez hay langostas que están devorando, a la vez hay inundaciones, Marcos. Y vos te das cuenta cómo se acelera todas esas señales a medida que nos aproximamos más a la venida del Señor, al fin de los tiempos realmente. Y Jesús dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, refiriéndose a Israel. Desde el nacimiento de Israel, 1948, una generación está constituida por 70 o 80 años. Y hoy día Israel creo que ya tiene 72 años. Y ya pasó prácticamente lo que es una generación de 70. Y Jesús dijo, no pasará
esta generación. Una generación no va a pasar hasta que todo esto acontezca. Es decir, que el que nació, el judío que nació en 1948, tiene que ver todas estas señales antes de que venga el fin. Y la persona ya tendrá ya sus 72 años, ¿verdad? ¿Y cuántos años nos quedaría? Son 80. Son 6 años, 8 años. Si vamos a hacer estadística, por lo menos, ¿verdad? Si vamos a dar alguna estadística, Claro. aproximadamente se estaría hablando ya un periodo de 80 años para Israel en el año 2028. Quiere decir de que todo lo que está escrito en el Apocalipsis sobre lo que todas va a estas ocurrir, cosas, sí. tiene que ocurrir en ese periodo, ¿verdad? Ya hasta el año 2028. Si vamos a hacer una estadística, no estoy diciendo que esto va a ser así mismo, Claro. porque el tiempo lo maneja Dios y Él sabe cómo va a Así hacer las mismo, cosas. Así mismo, yo también lo creo. Pero nos da alguna cierta indicación en cuanto a esto. Quiere decir entonces, Juan Pablo, estamos viviendo dentro de los últimos tiempos ya. Estamos dentro nosotros, mi generación, tu generación y la generación de nuestros hijos. Estamos viviendo ya dentro de los tiempos finales. Así Quiere decir que ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cómo quisiera saber cuánto tiempo tenemos ahora? Pero no podemos saber eso, ni estadísticamente hablando, ni matemáticamente hablando. Pero qué bueno es entender que estamos dentro de los tiempos finales, de los últimos tiempos. Así mismo es. Y como te digo, estas señales son las que nos van dando el indicativo. Y todo lo que acontece, Marcos, si vos te das cuenta, es un acontecimiento, diríamos, en miniatura, ¿verdad? Es un paralelismo de lo que va a ser en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque este tema de la pandemia COVID-19 trajo un cambio en la manera de vivir, como se dice, Sí. tanto en la manera de que tenemos que relacionarnos, en la economía, etcétera. Varios países ya están deshaciéndose del billete y ya se está utilizando los códigos biométricos para los pagos, Vos sabés etcétera. que ese es un tema que quiero tocar. Vamos a tocar ese tema porque es también una arista, porque todo al final parte del tema que estamos hablando hoy, de las señales. Mira, sí, vamos a ser honestos, esto no se termina con un sofá de hoy, de una hora, ¿verdad? Es mucho, es hablar, aparte de hablar del rapto, aparte de hablar de la venida del Señor, enfocándonos con Israel también, que es muy importante, que tenemos que amar a Israel. La palabra dice, desead pues la paz a Israel. Tenemos que bendecir a Israel, porque de Israel viene nuestra bendición. De Israel viene nuestro Salvador. Nuestro Salvador es judío, se llamó Yeshua, Emmanuel, ¿verdad? El Salvador. Y te imaginas después todo lo que otra vez nos habla Daniel, lo que nos habla el Apocalipsis, referente a los acontecimientos, a los juicios que van a venir. Y entonces, yo te pregunto, Juan Pablo, ¿habla la Biblia acerca de que hay un fin? Un Así fin de mismo los tiempos. hay. Y justamente en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 17 en adelante, y en el capítulo 12 también, el versículo 1, si leemos todos esos dos capítulos, en varios versículos menciona el fin de los tiempos, el fin de los tiempos. Si me permitís, Sí, uno de ellos, por favor. donde que realmente Dios... ¿Dónde queda Daniel? A ver, acá está. 8:17. Dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ahí está, el ángel le dijo, para el tiempo del fin. Quiere decir que hay un tiempo final. Un final de todas las cosas. Está escrita en la palabra. ¿Sabes qué versículo me viene? Uno de los que yo siempre he escuchado y siempre, a lo mejor yo mismo lo he dicho también. Dice que el Señor el Señor cuando Él va a ser ascendido después de la resurrección, Él da una promesa y también una palabra profética. Él dice, y aquí yo estaré con vosotros
Hasta el fin del mundo. Y después, ahí está la palabra profética, ¿verdad? De Él hasta el fin. Hay una traducción dice hasta el fin de los tiempos. Hoy otro dice hasta el fin de los siglos, dice una otra traducción también. Pero Jesús mismo lo predicó, Jesús mismo lo dijo también. O sea, vemos que en toda la Escritura, así como nombraste a Daniel, Antiguo Testamento, y también el mismo Señor lo dijo. Y si las palabras, las Escrituras, la palabra que es veraz, la palabra que dice que tenemos que escudriñarla y que nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, y la palabra que es inspirada por Dios es útil para nosotros. Si la palabra nos está diciendo, nos resta solamente tener que creer lo que nos dice la palabra. Estamos dentro de los últimos tiempos. Y ahora, te das cuenta, estamos ya entendiendo todo esto y ahora ya vienen las preguntas subjetivas, las preguntas personales que tenemos que hacernos nosotros. Por ejemplo, entonces, ¿por qué es importante que nosotros sepamos estas cosas? Y como dijimos hace rato con el tema de la analogía del letrero de la curva peligrosa, tenemos que saber justamente para que nosotros podamos prepararnos y escapar de todo ese juicio que viene. Porque al fin y al cabo, el fin de los tiempos viene con el juicio de Dios. Sí. Y tenemos que saber esto para que nosotros como iglesia levantemos nuestra cabeza y veamos y sepamos que nuestra redención se acerca. Y también tenemos que saber para empezar a despertarnos y prepararnos, llenar nuestra lámpara del aceite, ¿verdad? Así como las 5 vírgenes prudentes. Y acá, Juan Pablo, acá una acotación personal mía, y seguramente no sé si va a estar de acuerdo conmigo, pero tantas cosas que está pasando a nivel mundial, hasta yo diría, ni siquiera necesitas tanto el discernimiento del Espíritu Santo, tan solo tu sentido común para darte cuenta, ¿verdad? De lo que estamos viviendo a nivel nación, a nivel país, a nivel mundial, ¿verdad? Y hay una cosa que me extraña y como la inmutabilidad de la gente, ¿verdad? La inmutabilidad. La inmutabilidad, de que la gente no se mueve ante por ejemplo, ver en YouTube, por ejemplo, una catástrofe, o ver, por ejemplo, que en China o en Islandia ocurre un terremoto y que hay gente que está muriendo. Mismo lo que estamos viviendo nosotros hoy en este tiempo, el tema del COVID, ¿verdad? ¿Cuánta gente ya está muriendo? ¿Verdad? ¿Cuántos familiares? ¿Cuántos amigos? Y a pesar de todo eso, seguimos siendo una nación idólatra. Seguimos siendo una nación que aplaude la injusticia, o quizás el robo, el hurto. Y entonces, es como que cualquiera diría, me desanima, ¿verdad? ¿Para qué voy a hablar de estas cosas si la gente es como que ni fu ni fa, como se suele decir, ¿verdad? Y posiblemente, Marcos, las señales, y yo creo que es así, las señales justamente son para los entendidos, justamente para la iglesia, para que la iglesia se prepare y pueda recibir al novio. ¿Por qué? Porque si vos lees en el libro del Apocalipsis, está escrito que dice que aún con todo lo que Dios envió y todos los sufrimientos, muchos ni siquiera se volverán ni se arrepentirán de sus pecados. O sea que sabemos de que va a haber gente de que no se van a inmutar por las cosas peores inclusive que vengan. Entonces, estas señales son para que se prepare la iglesia y aquellos que van a ser levantados puedan estar limpios y en condiciones para ir con el Señor. Qué buenísimo. Es una llamada de atención para todos, ¿verdad? Lo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, acá viene la pregunta. Esta es una pregunta a nivel ya tipo organizacional y eclesial, ¿verdad? Nosotros como iglesia, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? Primero, hablemos de la iglesia en general, luego hablemos de lo que cada creyente o hijo de Dios debe hacer, ¿verdad? Pero como iglesia, ¿verdad? Entendiendo las señales que estamos viviendo, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Cómo debe de, como vos dijiste, mirar estas señales y prepararse para lo que se viene? Y la iglesia tiene que, este es un tiempo, justamente el Señor a cada uno nos envió a nuestra casa. Porque yo siempre dije de que en nuestra casa seguramente hay cosas que tenemos que arreglar
cómo, viste que la familia es la base de la sociedad. Ujú. Bueno, Es y la cierto. iglesia, la congregación, y cada miembro viene de distintas casas, ¿verdad? Y posiblemente hay cosas que en nuestras casas tenemos que arreglar, poner bien, y aquí en la iglesia también podamos nosotros como lavarnos los pies cada uno, Ujú. uno a los otros, perdonarnos unos a los otros, empezar a vivir como fue la primera iglesia. Mm. Ese mismo sentir, esa misma pasión, ese mismo fuego, llenura al espíritu que tuvo la primera iglesia, es lo que nosotros tenemos que volver a sentir como iglesia, empezar a ser uno en Cristo realmente. Amén. ¿Entendés? Y prepararnos porque el Señor viene por una iglesia preparada, limpia, sin mancha y arruga. Y es lo que nosotros queremos, y es lo que yo quisiera y quiero para la iglesia en general. Cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de mi iglesia local, lo estamos hablando en términos de iglesia, del cuerpo de Cristo ahora. Así mismo. Y tanto nuestra convención como las iglesias, las demás iglesias hermanas, que cada una de ellas en su esfuerzo también está predicando la palabra, ¿verdad? Entonces, también creo yo que la iglesia debe de tocar estos temas, debe de hablar de estos temas. De hecho que sí, Ujú. porque cómo es que estamos viviendo esos tiempos, esos momentos, ¿verdad? Y no tocamos, ¿verdad? Si justamente cuando el apóstol Pablo predicaba, siempre él tocaba lo que estaba sucediendo en el momento, en la época, para hacer sus comparaciones o sus parábolas, ¿verdad? Ya. Para predicar a los judíos, a los gentiles, etc. La misma cosa, nosotros en base a lo que está sucediendo y entendiendo el tiempo en que vivimos, tenemos que ya predicarle a las personas. Y lo más importante, Marco, que este es el tiempo para que la iglesia empiece a predicar. Ahí está. Tenés que, si vos le predicaste a tus parientes y no te taparon los oídos, te cerraron las puertas, este es el tiempo que tenemos que volver a insistir, volver a predicar la palabra, volver a presentar el evangelio a las almas, a las personas y vivir en comunión. Son dos cosas, prepararnos nosotros interiormente y predicar el evangelio más que nunca. Más que nunca. Más que nunca, empezar a predicar realmente. Yo pienso y creo que después de que termine este tema de la pandemia y todo eso, seguramente dentro de 1 o quizás 2 años, si somos lo bastante optimistas, ¿verdad? ¿Te imaginas el trabajo que tenemos como iglesia y como cuerpo de Cristo, ¿verdad? De predicar más que nunca la palabra. Por eso, por ejemplo, este sofá también está como un medio, como un nexo para llegar hasta los hogares de mucha gente, de aquel joven, de aquella señorita, de aquella chica, de aquella mamá, aquel papá que en este momento nos está siguiendo con su dispositivo, con su teléfono celular, gracias al internet, ¿verdad? Y por medio de esta palabra, ¿verdad? De hablar de esto, porque hay gente que no quiere hablar de esto, Juan Pablo. Hay gente, es como que yo recuerdo años anteriores cuando yo era nuevo en el Señor, algunos decían, no prediquen de eso porque les hace tener miedo a la gente, dice. ¿Verdad? Y yo, más que miedo, yo no quiero impartir miedo, lo que no queremos es mucho menos impartir miedo, sino más que nada lo contrario, temor, el temor de Dios, el temor a Dios. Decirle, mostrarle a las personas de que, porque yo estoy más que seguro, Marcos, de que aún los que no son cristianos ya escucharon el evangelio, escucharon de un Cristo, escucharon de un apocalipsis y de que viene un fin del mundo. Y bueno, lo que la iglesia tiene que hacer es hacerle recordar, ¿ves? Esto es cierto, esto es cierto. Hay un infierno que es cierto, hay un juicio que viene que es cierto. El único camino y la única verdad, la única vida es Cristo. Y vos tenés que arrepentirte de tus pecados y abrirle tu corazón a Jesús para que nosotros no podamos vivir y quedarnos a experimentar ese juicio que se viene. Ese tiene que ser nuestro lema de todas las iglesias a nivel mundial, yo estoy hablando, ¿verdad? Empezar a predicar por todos los medios, en el colectivo, a pata en la plaza, por Facebook, por todas las redes sociales y como sea. Sí, ¿verdad que sí? Y creo que eso estamos viviendo en este tiempo. Pienso que
estamos haciendo lo correcto y dentro de la voluntad de Dios cuando tocamos estos temas y logramos que nosotros como iglesias mismas nos despertemos. Y ahora, ¿qué hay de yo, o sea, de mí, de vos, de aquel joven, de aquella mamá? Nosotros individualmente hablando ahora. ¿Cómo nos preparamos cuando entendemos que estas señales, o que ya vivimos dentro de los tiempos finales? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Y a lo que nosotros nos corresponde es empezar a limpiarnos realmente, despojarnos de todo peso de pecado, ¿verdad? Despojarnos del viejo hombre, de las secuelas del viejo hombre, la vieja naturaleza, y empezar realmente a afirmar aquello que está para morir y que muera. Todo lo que y empezar ya a vivir una vida, tomar en serio la palabra de Dios, tomar en serio la vida cristiana y tomar en serio lo que es realmente el cielo y el infierno, ¿verdad? Y vivir una vida consagrada a Dios, y más que nunca empecemos a orar, porque la base de nuestra relación con Dios es la oración. Y más que nunca doblar rodillas, empezar a orar, empezar a interceder unos por otros y orar por todas las personas. Y lo que es más importante, empezar a perdonar y a pedir perdón, ¿verdad? Porque son tiempos muy difíciles donde que hay mucho odio, rencor entre familias, parientes, ¿verdad? Y empezar realmente a arreglar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios y con los hermanos, porque al final Cristo vive en cada uno de los cristianos, de los creyentes. Entonces, cuando yo me reconcilio con un creyente, bueno, Cristo está en él, yo le estoy aceptando a Jesús en ese momento, le estoy abrazando a Cristo, ¿entendés? Y bueno, ese fue el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo: ámense los unos a los otros. Eso fue cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, empezó a darle ese ejemplo, ¿verdad? Y lo que como iglesias, como hermanos tenemos que hacer es lavarnos los pies cada uno, unos a otros. Y aquella madre y aquel joven que escuchó de Jesús, escuchó el Evangelio, pero no le presta atención, yo te quiero decir de que el tiempo corre, hay un tiempo definido, y cada día que pasa ese tiempo se va desgastando y todavía realmente, Marcos, no entramos en el momento más crucial. Todos estos acontecimientos que vimos es como que el Señor nos hace probar nomás, ¿verdad? De lo que se viene, ¿verdad? Porque todos los incendios están en Apocalipsis, los virus, todos están en Apocalipsis, y todo lo que acontecieron son miniaturas de lo que va a acontecer realmente en aquel gran día, aquel gran tiempo que es la gran tribulación. Y el Señor lo que está dando a conocer al mundo es que es cierto lo que se viene, lo que se predica en el Apocalipsis, que viene una gran tribulación, es cierto. Y ya nos da esa primera lección con el tema del COVID. Es cierto, puede venir también una economía mundial única, un sistema monetario único, ¿verdad? Claro, porque el COVID-19 a todos nos hizo vivir de una manera diferente. Y este es para otro tema, ¿verdad? Todo este tema de lo que es el gobierno ya mundial que se viene. Wow, yo quiero darle la oportunidad un poco a Miriam que nos pueda leer ahí los comentarios de los hermanos, de la gente que se conectó, que nos escribieron. Queremos saber un poquito, luego estamos ya prácticamente cerrando el tema, nos faltan creo que 20 minutos. Aún tenemos que hablar de una cosa más y luego le damos por concluido. Pero mientras queremos saber, ¿sí? Muy buenas tardes a todos los que se conectaron, nos dejaron sus mensajes. Tenemos acá un mensaje de Perla que dice: ya aprendidísima, bendiciones hermanos. También saludamos a Elena, César Yegros, William Rotela. Elena nos dice: les estoy mirando, muchas bendiciones y fuerza hermanos. César Yegros, buenas tardes, preparados para aprender. Diana Maciel, bendecida tarde, qué buen tema. También a Karen, Araceli, Grisel, Mercedes, que nos dice: muy buenas tardes, bendiciones.
Carolina, buenas tardes, hermanos. Diosnel, muy interesante en tema, muy oportuno. Saludos. Qué bueno. Carolina nos dice, pasa que muchos se enfriaron y ahora no quieren ver prédicas, leer la palabra ni escuchar acerca de Dios. ¿Qué hacer con en esos casos? Nos pregunta. Ese marco del tema de la apostasía también, que es una de las señales. La Ese- apostasía. Mira, me prometes que vas a estar para otro sofá. En otro momento vamos a hablar de eso, de ese tema, el tema de la apostasía, que es muy Así mismo, importante. es muy importante porque ese es un tema totalmente actual, la apostasía, el enfriamiento, el volverse atrás. Ujú. Y ahora nos resta, mi pregunta es, viste que en un momento el Señor contando las parábolas de las 10 vírgenes, Él insta a los oidores, o en este caso sus discípulos, dice, velad, dice, y estad preparados, dice. Y yo sé que el tiempo se fue volando, a lo mejor muchas cosas que quisimos hablar, quisimos acotar, no pudimos. ¿Qué significa ese término o sea, ese concepto de estar velando? Porque una cosa es estar velando y otra cosa es estar preparado, ¿verdad? Son completamente dos cosas diferentes. ¿Qué nos puedes explicar referente a eso? Y velar viene, yo le veo así como una vela encendida que alumbra en la oscuridad. Y velar es precisamente deshacernos de todo lo que es oscuro y empezar a vivir en la luz del Señor. Y velar también en el sentido de estar atento, tener la guardia, ¿verdad? Ante cualquier ataque del enemigo, cualquier tentación que venga sobre mi vida, yo detecté que este es de la carne, entonces deshago. Cometí un pecado y enseguida me doy cuenta. ¿Por qué? Porque yo estoy en la luz. Cuando yo no estoy velando, yo cometo muchas cosas, inclusive no me doy cuenta de mis pecados, de mis errores y el daño que seguramente estoy cometiendo. Velar es estar prendidos con la luz del Señor constantemente, estar llenos del Espíritu, que justamente el estar llenos del Espíritu Santo es lo que te da esa luz, ¿verdad? Y entonces vos vivís en la luz. Y cualquier trampa del diablo, tentación del mundo que venga, que quiera destruir tu vida, vos lo detectás, vos lo ves, entonces esquivás todo ello. Y ese es velar. Y es algo tan necesario porque a medida que se acerca la venida del Señor Jesús, cada vez va a haber más oscuridad en este mundo. Cada vez la maldad se va a multiplicar y ahí es que viene que a lo bueno muchos le van a decir que es malo y a lo malo muchos van a decir que es bueno. Y ya se van a mezclar. Y solamente estando velando y orando es que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, vamos a poder discernir y no vamos a caer en tales oscuridades, en tales tinieblas. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto tiempo nos queda, Miriam? 15 minutos. ¿Sabes qué me vino cuando dijiste, estabas explicando eso, Juan Pablo? Yo hice el CIMEFOR, el servicio militar, y en 3 ocasiones me tocó hacer guardia. Y me tocó hacer guardia en un lugar oscuro, en un lugar así inhóspito allá en ese tiempo era el Liceo Militar Acostaño donde hicimos nuestra formación, ¿verdad? Y en una de ellas me acuerdo que en una hora X, en una hora crucial de la madrugada, me sobrevino un sueño, un cansancio. Y yo tenía que estar, obviamente así, parado con el fusil, ¿verdad? Porque ahí la idea es de la guardia, estar atentos ante cualquier situación que se pueda suceder, ¿verdad? Alguna emboscada, alguna intromisión. Obviamente estamos en paz, ¿verdad? Ese tipo de cosas no iba a ocurrir. Pero el concepto es más o menos así, de que tenés que estar con los 5 sentidos prendidos, ¿verdad? Así mismo. Y cuando llega la noche, vos sabes perfectamente que no tenés que dormir. Porque en un momento cuando te agarra el sueño, ese sueño puede ser contraproducente puede acarrear la entrada del enemigo a tu lugar donde están
los demás camaradas durmiendo y descansando, ¿verdad? Y los oficiales y todo eso. Entonces, dijiste hace rato de estar velando, de estar con los 5 sentidos, y yo veo un poco la otra contraparte de estar velando. Lo contrario de velar es dormir, Dormir. cabecear Y lo que pasó con las con las vírgenes, ¿verdad? Con las vírgenes, sí. Y entonces, lo que el Señor no quiere en este tiempo es que seamos una iglesia dormida, Así mismo. una iglesia que no hace caso a estas señales y que tomemos todo esto como algo que, no sé, no me importa, a mí no, perdón el término, no me calienta, o bueno, que los demás estudien, que los demás hagan. Y total va a ocurrir nomás luego, y ese tipo de actitudes no deberíamos de tener. Nosotros debiéramos ser hijos de luz, debiéramos ser nosotros los entendidos en este tiempo, de entender que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y cuando la palabra del Señor nos dice estar preparado. Preparado es, yo tengo mis vestiduras Yo estoy listo. limpias, yo siempre estoy lleno del Espíritu, Ujú. me empiezo, como dije hace rato, me empiezo a despegar de todo peso del pecado, Ujú. ¿verdad? Estos son tiempos en que el Señor sí que es misericordioso, Marcos, con todos, porque nos da esa señal para que nos preparemos Exacto. para aquel gran día. Ujú. En otras palabras te está diciendo, bueno, acá ya es tal hora y yo ya estoy por venir. Tenés tiempo todavía para arreglar ciertas cosas en tu vida. Y el tema de ser dormidos justamente es por esa falta de interés en las cosas de Dios. Y vos sabés, Marco, eso es tan peligroso porque justamente los dormidos son los que quedarán para la gran tribulación y ser perseguidos, ¿verdad? Por el anticristo. Hay un término que se habla mucho en este tiempo, los sintomáticos, ¿verdad? Y yo no voy a hablar, yo no voy a decir el término sintomático, me voy a decir los apáticos. Los ¿verdad? apáticos. Y que me disculpen los que oigan esta expresión, pero es que estamos viendo gente muy apática. O sea, se te está predicando y se te está diciendo una verdad y se te está mostrando con evidencias naturales, físicas, cósmicas, la luna que se puso en sangre, tipo color sangre en estos días, Sí. y todo el mundo ya comenzó a buscar la Biblia en donde decía que la luna se va a convertir en sangre en Joel, capítulo 2, ¿verdad? Y aún así, ¿verdad? Esa apatía, como que, vos sabés que contagia, es tan contagiante, es como un virus. Yo diría que el virus, el COVID, nos enseñó la realidad de los patógenos que existen, los microorganismos que no vemos, pero la apatía es un feroz y tremendo virus espiritual Así mismo. que nos puede causar daños. Te cuento un caso. Sí. Un cristiano, pero un cristiano que se apartó del Señor, de la iglesia, y hoy está lastimosamente con el corazón triste, puedo decir, de que está en el mundo. Y en estos tiempos estuve hablando con esa persona, con ese hermano, y sabe que cuando le empezamos a decir de que el anticristo va a empezar a perseguir a aquellos que se quedaron, y muchos van a ser decapitados. Y sabe cuál fue su respuesta, que realmente dolió mucho. Y voy a dejar nomás que me corte la cabeza. Así Pero tal quiere cual. seguir disfrutando del mundo. Ajá. Si la salvación va a ser de que yo tengo que entregar nomás mi vida, bueno, opto por eso. Y eso es tan triste. Qué triste. Muy Y triste. eso, ese deseo de querer seguir y no desprenderse de su pecado y abrazar el mundo, abrazar el pecado realmente, y no querer dejar, es tan peligroso, que muchos después pueden lamentar eso, Es Marco. así mismo. Buenísimo, se nos está acabando el tiempo, tenemos que dar una conclusión final y luego vamos a orar. ¿Sí? Miriam, ¿tenés algo que decirnos?
Ujú. No sé si se escuchó eso. Me parece que no. Sí, ahí está. Otra vez, Miriam, por favor, para que se pueda escuchar. Sí, queremos dar también el saludo a Cecilia Maidana, que nos manda un mensaje. Dice: buenas noches, hermanos. Mira. Siempre les veo presente aún en la distancia. Sí, linda. Alberto Dávalos, bendiciones, hermanos. Saludos desde J. Augusto Saldívar, familia Dávalos, Ley y Samón. Gracias. Y un saludo para Cecilia también y a todos los que se Bendición. conectaron, ¿verdad? Que a todos los quienes nos escribieron también y se tomaron el tiempo de estar ahí también con nosotros. Yo quiero cerrar con algo que estuviste hablando y diciendo hace rato, Juan Pablo. Ya no es tiempo de estar apáticos, ya no es tiempo de dormir. Es tiempo de levantarte como iglesia, levantarte como el marido, el esposo, la madre, de que te levantes como hijo, como joven, como adolescente, y que ya dejes de vivir en este tiempo con los síntomas de la apatía espiritual. Si hoy estamos hablando de estas señales, es porque estamos viviendo ya prácticamente los últimos tiempos, y la palabra del Señor fue clara al respecto. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué dijo Juan Pablo? ¿Qué nos contó él al respecto? Tenemos que velar, tenemos que estar preparados. Y si hay algo que tenemos que arreglar, es demasiado fácil. La gracia de Dios está sobre tu vida. Simplemente tenés que reconocerlo, simplemente tenés que arrepentirte de ese acto, de ese hecho, de esa actividad o de esa situación que te impide llegar a Dios y rendirte por completo a Él, y de una vez y por todas puedas ser vos representante de nuestro Jesús, de nuestro Dios, y ser luz y sal, ser la iglesia que alumbre en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia. Y yo te agradezco, Juan Pablo, por este tiempo que te tomaste también, invertiste este tiempo. Es una inversión espiritual que vamos a ver a largos plazos, los beneficios de todo esto. Y en ese sentido quiero que puedas hacer una oración para cerrar toda esta transmisión del sofá. Agradecerles a cada uno de ustedes también por estar ahí, y nos despedimos. Yo creo que no va a ser la última vez. Vamos a volver a encontrarnos en otro sofá también, pero gracias, Juan Pablo, por esta oportunidad. Gracias a usted. Oramos. Padre amado, en el nombre de Jesús, en este momento te agradecemos por este tiempo tan hermoso que hemos disfrutado, Señor amado, en tu presencia. Y gracias, Señor amado, por toda la audiencia, Señor, todas aquellas personas que han estado viendo esta programación, Señor amado. Te pedimos que tu bendición caiga en la vida de ellos, que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de ellos. Si hay personas que por primera vez, Señor amado, está viendo, te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuevo nacimiento en la vida de esa persona, Padre Celestial. Bendice a todas las familias, bendice a toda tu iglesia, Padre amado, a todos los miembros, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre sea ahí el centro y la luz, Señor, de su hogar, Padre Celestial. Restaura, Señor, las familias, los hogares. Levanta, Padre amado. Amén. Y prepara a tu iglesia para aquel gran día del arrebatamiento, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Te bendecimos desde este lugar, y te esperamos en las siguientes transmisiones del sofá. Que el Señor te pueda bendecir ricamente, y nos despedimos. Bendiciones.